Mis amigos, ¿cómo están? Cuando era niño, pues mi afición por el cine siempre ha sido pues algo manifiesto, sí, algo que ha sido casi que una característica de mi vida. Resulta que hace muchos años, cuando era pelado, vi una película de serie B, sí, B por barata, sí, digámoslo así. Y fue una película que pues la verdad me impactó bastante, a pesar de que pues era hecha, ahí sí es cierto que con 3 pesos, pero la historia me pareció muy buena. La película se llamó El alimento de los dioses. Entonces, resulta que es la historia de unos excursionistas que se van a una isla en Canadá. Y resulta que cuando llegan a la isla los atacan unas avispas gigantes. Entonces eso fue como perturbador. Luego entran en unas cuevas y en las cuevas había unas ratas gigantes. Obviamente los atacan, pero ustedes saben cómo son las películas de Hollywood. Pudieron salir de ahí sin problema, ¿sí? Luego se fueron ahí cerca a una finca y entonces hablaron, la finca, los dueños era un matrimonio y la finca pues la verdad estaba como medio descuidada. Entonces hablaron con el matrimonio, matrimonio de apellido Skinner, me llamó mucho la atención ese apellido. Y después lo pude ver por otras cosas. Y resulta que, el señor, resulta que dice que sí, que hay esos animales gigantes, que pues realmente es porque de la tierra está brotando como una especie de alimento, de la cual todos los animales prueban y entonces empiezan a crecer de una manera desmesurada. Y entonces el señor le dice a los excursionistas que el interés de él es embotellar todo ese alimento y que pues la idea era distribuirlo alrededor del mundo para que pues nadie más volviera a sentir hambre. Pero pues obviamente la señora lo increpaba y todo eso. Y pues en la medida en la cual fue avanzando la película, veíamos que la granja estaba pues en un estado tenaz y los animales eran gigantescos. Un pollo podía ser del tamaño de un caballo, las ratas eran del tamaño de vacas, los gusanos como del tamaño de anacondas, bueno, una cosa de locos. En todo caso, ellos están en la granja y estos animales deciden atacar, los encierran, pero pues obviamente al final, a pesar de que esto pueda ser un spoiler, al final pueden salir, pueden escapar. Pero resulta que al final de la película muestran que ese alimento se mezcla con el agua de los ríos, ese río llega prácticamente al mar y en el mar muestran pues una ciudad grande y pues todo ese alimento va a ir a templar pues no solo para los peces y los animales marinos, sino pues prácticamente eh, para todo, sí. Entonces esa es la película termina ahí. Bien, años después pude averiguar de esta película y resulta que fue una película producida en el año 1976 y hicieron una segunda parte en el año de 1989. Sino que la diferencia fue que las ratas hicieron experimentos con ratas y las ratas crecieron como vacas. Y resulta que pues en esa universidad se escapan esas ratas y empiezan a atacar a todos en el campus y obviamente se van a la ciudad y pues se vuelve todo un quilombo, ¿sí? Pues las películas, como bien decía al principio, pues los efectos especiales son precarios, ¿sí? Pero me puse también a averiguar un poco más y resulta que a mí particularmente la historia me parecía súper buena. Entonces, pues, me puse a averiguar y resulta que, pues, esta obra fue escrita por Herbert George Wells, uno de los más importantes autores de ciencia ficción de todos los tiempos. Creo que es el padre de la ciencia ficción junto con Jules Verne. Son los dos, o Julio Verne, son los dos genios de iniciadores de esta corriente.
Él escribió precisamente un relato llamado El alimento de los dioses y dónde se puede encontrar en la tierra. Ese es el nombre completo del relato. Y esto va pues un argumento parecido, solo que arranca con un experimento que realizan dos científicos, en donde ellos pues ustedes saben que el crecimiento se da por etapas, por una cantidad de hormonas, cosas, etcétera, etcétera. Entonces resulta que este crecimiento se da pues hasta cierta época, ¿sí? Hasta los hombres, las mujeres creo que 20 años y los hombres hasta los 25 años. Entonces resulta que los científicos lograron ahí sí es cierto que hacer un suero, digámoslo así, donde ese crecimiento o esas hormonas se seguían produciendo igual y la persona seguía creciendo. Entonces, pues deciden experimentarlo en una granja y en esa granja, pues en una granja de pollos del matrimonio Skinner. ¿Sí? Entonces resulta que la granja estaba descuidada y resulta que de ese experimento, de ese producto químico, no solamente probaron los pollos, sino probaron las ratas, los gusanos y una cantidad de animales y todos se volvieron gigantescos. Y otra característica fue que pues ya al hombre no lo veían como un depredador, sino como una presa. Entonces pues estos animales crecen de esa manera tan desmesurada, el experimento se salió de control. Y entonces un ingeniero se hizo cargo del asunto, le prendió fuego a la granja para quemar a todos los animales y él agarró el suero. Ese suero lo tomó para que lo tomara, ahí sí es cierto que lo agarró para que lo tomaran sus hijos. Sus hijos crecieron hasta los 12 metros. Y no contento con eso, resulta que se lo vendió, ahí sí es cierto, al mejor postor. Entonces empezaron a aparecer personas que crecían de una manera desmesurada. Y otra característica es que esas personas, esos gigantes, eran vistos como una amenaza. Entonces, la sociedad y los gobiernos decidieron atacarlos y pues obviamente al verse atacados, estas personas o estos seres decidieron atacar a toda la población y empezar a destruir las ciudades. La obra termina en que los gobiernos del mundo se reúnen para saber qué deben hacer, si en realidad pues lo mejor es atacar a estas personas, atraparlas, ponerlas prisioneras y llevárselas a África para que allá puedan vivir, digamos, como alejados de la civilización y no hacerle daño a nadie. Herbert George Wells siempre escribe estas historias tan interesantes como por ejemplo La máquina del tiempo o El hombre invisible para atacar la sociedad de la época, esa sociedad victoriana que pues es bastante criticada. Y resulta que esta particularidad que tiene es que pues él critica en específico el advenimiento o el auge de lo que es la clase media y de cómo la estructura clásica de lo que es, digamos, la nobleza, toda esta gente que tiene plata, cómo se ve amenazada por cuenta de la clase media. Clase media, pues que son personas que a partir de su trabajo tienen acceso al estudio, a una cantidad de cosas y que pues se convierten en personas que tienen recursos y son una amenaza para digamos, a esta riqueza de los aristócratas, digámoslo así. Bueno, yo traigo esto porque me parece interesante por la época histórica que estamos viviendo en Colombia, ¿sí? Después de tantos años estamos viendo que pues se puede confundir esto o pues se puede extrapolar a la llegada de lo que es el progresismo en la sociedad colombiana. Si digamos que el gobierno es un gobierno progresista y que pues este modelo antiguo, más o menos antiguo,
de liberalismo salvaje, de capitalismo salvaje, pues lleva aquí más o menos unos 200 años con una hegemonía de familias, de tradiciones, de cosas, y pues cómo se compara con lo que puede ser el alimento de los dioses. Entonces, eh, a mí particularmente me parece interesante y cómo pues la aristocracia representada en esas personas que son pues a la gente divinamente, pretenden atacar pues a esos gigantes, a esos seres que fueron producto de un experimento y de cómo están amenazando su hegemonía, su papel de supremacía. Entonces esto desde el punto de vista político me parece interesante. A su vez, si se pone uno a mirar diferentes cosas, pues realmente el cuento del alimento de los dioses podría ser también entendido bajo diferentes perspectivas. ¿Sí? Yo pienso que la interpretación que le da cada uno pues es completamente libre. Pero a mí, yo particularmente me quedo con la que dio Herbert George Wells y de cómo pues se puede adaptar a lo que es la realidad política colombiana. Ya resultados que veamos de la gestión del progresismo, pues eso está por verse, ¿sí? Eso depende del manejo y de una cantidad de cosas y de si se cumplen las promesas o no. Ya saben cómo es todo este cuento de la política, ¿sí? Entonces eso es algo que pues nos va a llevar a algo pues que a algunos nos va a gustar, a otros no. Mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos, muy amables. Si tienen algo que comentar aquí aquí en esta cajita de abajo. Muchísimas gracias de verdad por su apoyo, por ver los videos. Espero que todo vaya muy bien. Por favor, cuídense muchísimo. Recuerden que la idea es mantener la buena salud y que podamos seguir haciendo cosas para bienestar de nosotros mismos y de las personas que queremos. Entonces, desde acá, muchísimas gracias y el más profundo Hakuna Matata de todos los días. Chao.